Estás conectado. Estás en Caput. Tenemos problemas en la región. Vaya si esos problemas pretenden pasar de ser circunstanciales a volverse estructurales, como si fueran parte del cotidiano nuestro, y lo que antes podíamos cuestionar, hoy día lo tenemos que aceptar como natural. El concepto de historia natural, que trata de imponerse todo el tiempo, las derechas tratan de imponer todo el tiempo. Siempre estamos pensando en la región, en Latinoamérica, y hay que particularizar, nos vemos obligados a particularizar cada caso, más allá de que como proyecto colectivo, idea de pueblo, nos interesa pensar en los pueblos de Latinoamérica, que son los pueblos sojuzgados. Hay crisis en estos procesos, hay etapas, hay condicionamientos, hay, desgraciadamente, aunque uno no quisiera tomarse de ese tópico, pero por momentos no puede ignorarlo, hay correlaciones de fuerzas que no puede ignorar, lo que no quiere decir que uno tenga que adaptarse a esas correlaciones de fuerzas. Y si tenemos que pensar en un epicentro de Latinoamérica que siempre ha sido históricamente, más desde casi raspando los años 60 hasta ahora, ¿sí?, pero con sus fluctuaciones a través del tiempo, un referente, un faro, una referencia, ha sido Cuba. Cuba, como imagen mental, uno lo dice, uno lo menciona, inclusive lo estaba mirando al chino recién y dije Cuba y me miró. Estaba en otra cosa y se abstrajo, como que Cuba hace figura, ¿sí? Porque, claro, Cuba es nuestra, me gusta pensarla como nuestra revolución, pero ¿qué ha pasado a través del tiempo? Tenemos la oportunidad, digo, de practicar una ansia a esa idea de revolución. ¿Esa revolución sigue siendo lo mismo? Bueno, hoy nos vamos a dar cuenta, o por lo menos vamos a tener una mirada autorizada, de alguien que vive en Cuba, un teórico, que lo voy a anunciar en un ratito, que plantea cosas que nos pueden resultar bastante duras en relación a la mirada que nosotros tenemos en general totalizante. Sí, las miradas totalizantes nunca ayudan, pero a veces, en general, digo, necesitamos determinados puntos de apoyo. De aquel concepto clásico del pueblo unificado, vamos a ir de un modo u otro, o sea, con sus fluctuaciones y llegando hacia lo que hoy día es, y lo vamos a ver en el diálogo, la crisis de noción de verdad. Vamos a pensar las distintas generaciones de Cuba y las manifestaciones artísticas en Cuba con un epicentro especial en su cine. Entonces, el gran tema de hoy, del conjunto más grande al conjunto más chico, es la región Latinoamérica y, inmediatamente, Cuba y sus imágenes. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar, periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana lateral
Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Frank, esto es Periferias del Cine y los saludo por segunda vez, ya lo referencié y saludo al chino, Nicolás Román. ¿Cómo estás, chino? ¿Te queda bien el cuadrillé? ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Como veníamos recién introduciendo, con cierto aire reflexivo y por lo menos pretendidamente reflexivo, por un lado, y con una marcada, se podría decir, por lo menos en lo que es mi cuerpo, el cuerpo de quien está en este momento al micrófono, con cierta preocupación, ¿sí? Que hasta, y esto es así literal como se los voy a decir, que hasta sueño en la semana con las preocupaciones que tengo en relación a la región y especialmente nuestro caso argentino, más especialmente a los avasallamientos, condicionamientos y lo que hace a el sector cultural, como lo están aplastando, lo están aniquilando, lo que hace a la producción de imágenes, el condicionamiento de temáticas, la censura y todo lo que estamos de algún modo padeciendo en Argentina. Nos sirve mucho pensar extensivamente, tirar líneas hacia los distintos países de la región, los conjuntos más chicos que conforman Latinoamérica. Latinoamérica es un arco muy variopinto, pero tenemos muchos recursos naturales en Latinoamérica que son muy ambicionados por las potencias, ¿sí? Más específicamente por la potencia. Y esto nos interesa especialmente. Pero, en este sentido, los procesos en la gran mayoría de los países han sido y siguen siendo muy fluctuantes. Por eso Cuba ha sido un faro. Y, de algún modo, si yo tuviera que tomar estrictamente lo que hemos hablado, cuando digo hemos hablado, este diálogo que está grabado, porque nuestro invitado no podía acercarse al micrófono en este momento, ¿sí? Entonces tuvimos que grabar la charla antes, lo cual nos dio una cierta tranquilidad como para poder pensar algunas cosas al aire, lo que ahora es al aire, ¿no? Desde un lugar en donde quizá inconscientemente se podría filtrar algún pensamiento más, ¿sí? Pero bueno, eso nunca uno lo sabe, uno lo puede suponer. Un teórico del cine, alguien que ha escrito un texto sumamente interesante, llamado Burlar el cerco, conflictos estéticos y negociaciones históricas en el cine cubano. El autor es Ángel Ernesto Pérez Velázquez, nuestro invitado de hoy. Una palabra con la que yo me he encontrado, primero he leído y después me he encontrado, muy, a mi entender, desde esta impresión que he tenido y sigo teniendo, autorizada, con términos, utilizando términos y referencias al proceso cubano y al momento cubano actual, bastante contundentes y duros para lo que uno pudiera pensar en la imagen fija que a veces tiene, ¿sí? Pero que es necesario abrir el juego como para poder pensar los procesos. Hay que aclarar algo que la verdad que es un problema tener que aclararlo, pero si uno piensa en los principios de uno, ¿sí?, que tienen que ver con los postulados marxistas, ¿sí?, eso es una cosa, ¿sí?, eso tiene que ver con los principios, tiene que ver con la descripción estructural que hace Carlos Marx en El Capital,
tienen que ver con aspectos que son innegables. El tema es donde uno se para siempre. Y otra cosa son las implementaciones en los distintos lugares del mundo en donde se haya tomado el comunismo, y habrá que ver en cada lugar del mundo donde se ha tomado el comunismo qué es lo que se ha hecho y se hace y cómo ha influido la caída del muro de Berlín en 1989, un hecho contundente al que hemos referido especialmente más de una vez. Tuvimos que llegar a los autores del cine cubano de antes y de ahora, partir la tradición del antes y llegar a la contemporaneidad, pero primero con Ángel Ernesto Pérez Velázquez tuvimos que plantear, él la planteó, una semblanza de la política de ayer y de hoy en Cuba. Entonces, Chino, te voy a pedir el primer audio, por favor. Cuba ahora mismo hay que tener en cuenta para comprender en el momento en el que estamos, uno que experimentó una transición de gobierno tras la muerte, tras ceder el poder Fidel Castro a su hermano, que es muy significativo para entender esto hoy, ¿no? Porque si bien ya nosotros desde los años 90, con la caída del socialismo real, empezamos a vivir nuestro poscomunismo, la verdad es que la figura de Fidel en el poder todavía, al menos desde el punto de vista ideológico, sostenía un discurso que era muy fuerte al país. Pero ya cuando arranca el siglo XXI, ya a partir del año 2006, 2007, con Raúl Castro, el hermano, en el poder, la aparición de las tecnologías digital, pues nosotros, y unas series de medidas que Raúl va a empezar a tomar, económicas sobre todo, van a empezar a movilizar nuestro país de un comunismo y su entrada muy tímida, muy ligera en el capitalismo, un capitalismo de Estado, por supuesto, aun cuando ese mismo gobierno sigue manteniendo su discurso socialista, ¿verdad? Porque claro, tenemos que tener en cuenta la gran diferencia entre la realidad y la importancia de la revolución que triunfó en el año 59 y la institucionalización como forma de gobierno de esa revolución, que una vez que se institucionalizó se convirtió en un gobierno totalitario y dictatorial, como ha sido las experiencias de casi todas las revoluciones de izquierdas que hemos vivido. Y al nosotros empezar a transicionar, pues han existido muchos movimientos ahí en el gobierno entrado este nuevo siglo que han traído consigo una precarización de la vida económica del país mucho más grande de la que ya existía, de la que ya trajo consigo el periodo especial con la debacle económica que significó para Cuba la desaparición del socialismo en Rusia, ¿verdad? En los antiguos países socialistas. Y entonces ahí hay dos factores. Sale Raúl además del poder que no es una transición digamos orgánica, es evidente que es una transición ya por culpa del tiempo, está viejo, tiene que salir y por primera vez van a entrar civiles en el país, al gobierno. Y ahora, bueno, estamos bajo la presidencia de Díaz-Canel, con Marrero como primer ministro. Y bueno, todos estos movimientos van a crear algo que, digamos, de cara pública no es dicho, declarado por ellos, pero que es muy fácil advertirlo en los movimientos de gobiernos que ellos toman, que es, por un lado, una guerra intestina entre ellos, de cómo van a conducir un país que se está desmoronando económicamente, donde la vida para la gente se vuelve cada vez mucho más precaria, más difícil, y garantizar, tomar las medidas adecuadas para conseguir una transición orgánica, que es lo que sospecho que está pasando allá arriba. Y por supuesto, eso ha traído aparejado con la precarización de la vida el aumento de la represión, porque la mayoría de las políticas que están tomando, de las medidas económicas, son medidas antipopulares, son medidas que no favorecen al ciudadano de a pie, al cubano común, y por supuesto, también al tiempo que eso ha pasado, que ellos se han visto en la obligación de abrir Cuba al mundo,
La evidencia de eso, no sé si quienes nos escuchen estarán al tanto, es que Cuba no tuvo internet hasta hace muy pocos años. Bueno, la aparición del internet facilitó que la sociedad civil se articulara de una manera mucho más orgánica, que las voces independientes y de oposición pudiesen denunciar, hacerse escuchar, manifestar su disidencia frente a este gobierno dictatorial que impide una normalización de la vida, tomar un tránsito coherente hacia la democracia, cosa que no le es conveniente tampoco a ellos. Entonces, como se sabe, todos estos factores llegaron a una crisis absoluta durante la pandemia, por lo que la pandemia supuso también, y se fue, digamos, gracias también a algunas manifestaciones de civilidad, donde tuvo mucho protagonismo los actores del campo artístico, sobre todo de las artes visuales y del cine. Y lo frenamos ahí para seccionar los audios. Cuando empieza a hablar específicamente de la cuestión que nos compete en el programa, necesitamos el marco, va a seguir con el marco Ángel Ernesto Pérez Velázquez, sintéticamente Ángel Pérez, ¿sí?, del cual voy a decir un par de palabritas más. Figura como crítico y ensayista, y a mí me gusta pensarlo como teórico en tanto y en cuanto en el diálogo, si pudimos llegar al concepto filosófico de la crisis de la noción de verdad, ¿sí?, yo ya lo ubico en otro lugar, ¿sí? En el ensayo sí, porque es una forma de escritura, por supuesto, pero va más allá de la crítica, entonces lo ubico en el campo de la teoría. Compiló y prologó en coautoría con Javier Mora y Jamila Medias Ríos las antologías Long Playing Poetry, Cuba, Generación Año Cero, y Pasaporte Cuba, Poesía de los Años Cero. Tiene publicado el libro de ensayo Las Malas Palabras, acercamientos a la poesía cubana de los años cero. Ya se dan cuenta que por un lado tenemos la teoría y por el otro tenemos lo que sería de algún modo la meca, ¿sí?, de la literatura, que es la poesía. En 2019 fue ganador del Premio Internacional de Ensayo de la revista Temas en el apartado de estudios de arte y literatura. Y sus textos aparecen en publicaciones de Cuba y el extranjero. Reside en La Habana. Cuando seguimos hablando, ¿sí?, que lo vamos a escuchar en este audio que le voy a pedir al Chino a continuación, ¿sí?, se mete directamente con las propuestas artísticas, pero no puedo dejar de hacerle la pregunta, que es la que aparece al fin del audio, ¿sí?, que es la que más de uno se está preguntando en este momento, con el cuadro de situación que da, con la contundente adjetivación. La palabra dictadura a muchos nos duele, ¿sí? Y hay que pensarla. Entonces, ¿qué pasa con esto que vamos a escuchar ahora? Al final del audio está la pregunta. Se calentó, digamos, esta disidencia, esta lucha opositora a favor de la democracia en Cuba, e incluso no necesariamente todos los actores de esa movida eran personas que se enfrentaban directamente al gobierno para tratar de derrocarlo. También había actores que solicitaban voces, leyes, cambios, reformas que favorecieran a la mujer, a la comunidad LGBTIQ+, luchar contra el machismo que hace que cada día crezcan más los feminicidios en Cuba, tomar medidas económicas que favorezcan a la gente que le cuesta mucho trabajo conseguir la comida en el día a día, etcétera. O sea, Cuba es un país que está ahora mismo enfrentando una crisis sistémica y estructural insondable, porque es el precio de 60 años de comunismo en el cual la revolución fue estática todo el tiempo y no supo trabajar en función de renovar, discúlpame, una serie de medidas que alcanzan cosas tan elementales como el urbanismo y la arquitectura, el alcantarillado. O sea, verdaderamente Cuba es un país en una crisis tremenda. Entonces surgió, gracias a un movimiento artístico que no sé si se conoce como se conoce por allá por Argentina. Supongo que algunas personas están al tanto, pero bueno, a lo mejor la mayoría de la población no sabe, que es el Movimiento San Isidro, que fue un colectivo artístico que hacía arte político, o sea, quería
sacar el arte de la institucionalidad, quería hacer prácticas mucho más vinculadas con el proceso, con la generación de imaginario, con la transgresión de los dictados de la oficialidad. Y bueno, estas personas, este grupo de artistas, en su mayoría, o al menos los que lideraban ese movimiento, venían además de zonas marginalizadas, lo cual es muy importante porque digamos que uno de los principios fundamentales de la revolución fue acabar con la marginalidad, sacar estos sectores de la pobreza, y en el devenir de la revolución misma los bolsones de pobreza ahora se han acentuado, han crecido muchísimo más, y estas personas marginalizadas que empiezan, por supuesto, a darse cuenta, porque lo experimentan en su propio cuerpo, que su situación de vida no está bien, y empiezan a disentir de las medidas del gobierno que los afecta, se convierten en un problema para el gobierno mismo, porque le desestabilizan su discurso de todo está bien, ¿no? De sí estamos haciendo cosas. Tengo una consulta, Ángel, con respecto a todo este panorama que estás dando. Hay algo que, bueno, nosotros siempre los que, en general acá los que apoyamos, o sea, todo lo que es la matriz del proceso cubano en relación a lo revolucionario en primer término, y más allá de que vos mencionás que ha sido un proceso estático, lo que estoy leyendo por la contraria, que no ha sido dinámico, ¿sí? Esto es lo que vos planteás, ¿sí? como forma general. Lo que pienso en voz alta un poco, inclusive que es lo que siempre hablamos acá, en la gente, entre todos los que apoyamos de algún modo siempre este proceso, miramos a Cuba con especial atención y empatía, es que acá, por eso te lo pregunto en relación a todo el proceso de precarización que vos mencionás en Cuba, ¿no? Hay algo que es el bloqueo norteamericano, el bloqueo económico, el bloqueo comercial, o sea, hay un bloqueo general, ¿sí? Que sabemos que ha condicionado. Lo que pasa con el bloqueo, que es real y afecta desde luego significativamente, estructuralmente al país, es un factor que no se puede desatender, como mismo no se puede desatender que somos un país del tercer mundo, que somos un país subdesarrollado. El problema con el bloqueo es que se ha convertido en una justificación para las medidas erráticas, las medidas antidemocráticas del propio gobierno. O sea, hay una serie de acciones que el gobierno debe encaminar, hay una serie de medidas económicas que incluso economistas cubanos, muchos de ellos en la diáspora, porque como comprenderás, la inmigración en Cuba es sistemática y se ha agudizado mucho en los últimos años, no solo por la crisis económica, sino también por el disenso político. En los últimos años hay muchos actores de la comunidad independiente, de la sociedad civil, que han tenido que salir exiliados por el gobierno mismo a raíz de este despertar de la sociedad civil en los últimos años, que han advertido la posibilidad de medidas sociales, de movimientos en las dinámicas económicas del país que podrían favorecer, y la exigencia mayor es que ya el bloqueo no puede seguir convirtiéndose en una justificación para no tomar esas medidas, para no hacer esos movimientos que son independientes al bloqueo. O sea, existe ese bloqueo por parte de los Estados Unidos, que es un bloqueo, un embargo económico, y hay un bloqueo político en Cuba por parte del gobierno que garantiza y que les favorece a ellos su centralidad en la vida económica, política, social del país, que les garantiza que no se le derrame una gota. ¿Vos decís que no queda absolutamente nada o hay algo de esa matriz que se conserva? Sí, no, la revolución fue un proceso real, importante, tomó medidas estructurales que fueron muy significativas, trascendentales para el país en materia de educación, de cultura, de salud sobre todo, pero esto es independiente de otras medidas de naturaleza totalitarias, coercitivas, represivas, que en realidad van acompañadas de todos estos procesos revolucionarios. O sea, las revoluciones son procesos violentos por naturaleza, y la nuestra
revolución en sí misma, quiso transformar la vida del país y las cosas favorables que hizo vinieron acompañadas también de estas otras problemáticas. El problema es que la revolución no existe ya hoy, ese proceso no existe hoy, existe un país en transición capitalista, francamente es esa porque las medidas que se toman no apuntan hacia otro lugar e incluso las cosas favorables que la revolución consiguió, pongamos dos de los grandes pilares de esa revolución, que fue la salud pública y la educación, se encuentran completamente resquebrajados hoy. No hay medicamentos, no hay personal de asistencia médica porque no tienen cómo sostener su vida ellos mismos, tienen que escapar hacia otros lugares para poder sobrevivir. La ideologización extrema, la burocratización de todos estos procesos al interior de eso hacen que sean muy endebles, muy ineficientes. Sobre todo hay una eficiencia en la institucionalidad cubana que es muy fuerte, en la institucionalidad económica por su incapacidad para producir, en la institucionalidad médica, educativa, porque tienen miles de problemas que tenemos que resolver. Aún así, ahí están, por supuesto, y favorecen muchos a la gente de a pie, lo favorece de mucha manera al pueblo cubano en general. Ahora, el problema es que esas cosas no pueden hacernos no ver la necesidad de que Cuba necesita un cambio radical hoy, necesita revolucionarse de nuevo. Cuando hablaba de estatismo, me refería justamente a la incapacidad de la revolución como ese proceso institucionalizado de revolucionarse sistemáticamente, de cambiar, de tomar las medidas necesarias para sostener, y eso les pasó factura. Claro, para, digamos, que no lo termine comiendo del todo, por lo menos esa es mi lectura, los procesos que tratan de imponer el neoliberalismo actual, ¿sí? Efectivamente. Por eso, precisamente, en este diálogo, fíjense que Ángel Pérez, o Ángel Ernesto Pérez Velázquez, no está apostando por un cambio hacia la derecha, por un viraje, una incorporación del neoliberalismo que trata de imponerse y imponerse económicamente y culturalmente para que nadie moleste, ¿sí? No, Cuba, dice, debe revolucionarse nuevamente, ¿sí? Ese es el término, revolucionarse. O sea, el hecho de que él lo piense como que ha sido un proceso estático, ¿sí? La revolución, que se ha enquilosado, que se ha burocratizado, que ha ocurrido, o sea, se ha institucionalizado, ¿sí? Debe dar un giro, ¿sí? El giro no es hacia la derecha, no es en absoluto hacia la derecha. Entonces, en esto, ¿sí? Hay un componente importante, sumamente importante, que hace a cómo nos paramos, dónde, de algún modo, nos paramos nosotros, digo, para pensar estos procesos. Ahora, entonces, entramos directamente en el tema que nos compete, que es el cine, y entonces, Chino, seguimos con el audio quinto. ¿Cómo influyen los procesos en el tiempo, ¿sí? En el mundo de las imágenes, ¿no? Porque entiendo que en esta, de algún modo, partición o con vasos comunicantes que vos establecés entre los directores, más de lo que podía pensarse, corregime si me equivoco, la tradición, ¿sí? En las imágenes, que es la primer camada, como Sara Gómez o Tomás Gutiérrez Alea, ¿sí? Tomás Gutiérrez Alea, reiteradas veces yo veo cada vez haciendo un poco de gimnasia Memoria del Subdesarrollo, que es una gran película, ¿sí? A mi entender. Claro. Y con toda la camada contemporánea, que, te soy honesto, es lo que menos se conoce hoy día del cine cubano. ¿Cómo influye? Claro, exactamente, seguramente porque lo que más me interesa, y digamos, lo que más me interesa promover en este programa, Periferias del Cine, en el proceso de transmisión, es precisamente los cines periféricos o las formas periféricas que van más allá de las formas narrativas convencionales, ¿sí? O sea, hablamos de todo, pero sobre todo hacemos foco en esta cuestión, ¿no? ¿Cuáles son los autores que interpelan a la forma tradicional narrativa o hipernarrativas y los géneros
estas cuestiones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo influyen los procesos políticos en, digamos, en el mundo de las imágenes, en el antes y en el hoy? Bueno, es que son preguntas tan abarcadoras y tan complejas que me cuesta sintetizar. Para Sí, siete programas tenemos. Claro, tengo la sensación que estoy dejando cosas fuera todo el tiempo, ¿no? No, pero eso es bueno porque quiere decir que vamos a charlar de nuevo en otro programa, más adelante. No, porque los matices a veces son muy importantes para que se comprenda desde dónde uno habla, etcétera, ¿no? Bien. Esas cosas son significativas. En la pregunta anterior se nos escapó, por ejemplo, la relación entre Cuba y la izquierda latinoamericana, que es tan importante. Pero eso, bueno, eso no podemos abarcar todo. No podemos abarcar todo. Eso es importante. O sea, sí, exacto. Bueno, mira, con las imágenes, nosotros tenemos un devenir cinematográfico muy significativo. Cuando triunfa la revolución, que se funda el ICAI, o sea, se crea esta institucionalidad tan importante, esta institución tan importante porque aúna y propicia una auténtica vanguardia cinematográfica y que estaba estrechamente vinculada con la naturaleza de la revolución que existió en Cuba. Una revolución de izquierda. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Que estaba muy preocupada por el sujeto popular, ¿verdad? Y que iba a asumir como principios suyos los principios de esa revolución, superar el subdesarrollo, crear un país moderno, ¿verdad? Forjar un hombre nuevo, todo esto en positivo. Eso es muy importante entenderlo, porque todos estos cineastas que participaron del ICAI, que hicieron posible la existencia del ICAI, eran cineastas revolucionarios, incluso aquellos que en menor o mayor medida experimentaron la represión y la censura que ha sido intrínseca a este gobierno de izquierda, como se comprenderá, que no permitía articular, digamos, una mirada o ideas que fueran contrarias a la idea que ellos manejaban del lugar que el cine debía ocupar en la revolución socialista. Bueno, amén esos detalles, figuras como efectivamente Tomás Gutiérrez Alea, como Sara Gómez, importantísimos como Nicolás Guillén Landrián, que no sé si lo conoces. Sí, claro, claro. Figuras como Julio García Espinosa, figuras como Manuel Octavio Gómez, van a ser realizadores esenciales y muchos otros en crear un cine verdaderamente vanguardista desde el punto de vista formal, en el que no solo van a confluir los valores del neorrealismo italiano, como se puede llegar a pensar, porque digamos que ese fue el movimiento que defendió o que enarboló la institución, porque ideológicamente le avenía muy bien a lo que ellos querían hacer, ¿verdad? Por un lado, estaba en contra de las narrativas clásicas en realidad no, sino contra la narrativa de Hollywood, que era lo que más se consumía en el cine prerevolucionario. Y en segundo lugar, era un cine muy humanista, muy preocupado por el sujeto proletario de los márgenes, a pie, común, y eso eran dos intereses fundamentales. Pero en la concreta, cuando vamos a la película, cuando leemos las discusiones entre los cineastas mismos, nos vamos a advertir que estas películas en un periodo de corto, muy tiempo, van a fundir, van a consumir de una manera muy orgánica, apropiarse de una manera muy coherente los valores de la nueva ola, los valores del free cinema, los valores del mejor cine del socialismo, de los países socialistas, e incluso principios de los grandes maestros del cine norteamericano clásico. O sea, todo esto van a confluir ahí en esta cinematografía y van a dar obras capitales de un nivel de radicalidad formal extraordinario. Claro, esto no va a estar... Pero ¿cuál es para vos el autor o los dos autores que son el eje de esto, los que más, digamos, podés decir que experimentan, prueban algo
digamos, que esté más apoyado en el aspecto perceptivo que en el narrativo, los que más se aventuran? ¿Quiénes serían los que vos considerás que están en el... Yo creo que desde el punto de vista de la forma, de pensar desde la forma, sí, el cineasta más radical que nosotros tuvimos fue Nicolás Guillén Landrian. Nicolásito fue el más revolucionario en ese sentido. Ahora podemos matizar ahí algunos detalles a propósito de su cine, aunque sí es importante decir que autores como Humberto Solás, como Titón mismo, como Sara Gómez, hicieron un cine trascendental, ya clásico, en el sentido en que aunaba esas ambiciones formales con la indagación de la revolución, ya no desde el triunfalismo que la revolución quería vender, sino desde la naturaleza misma de su condición revolucionaria. No sé si me entiendes. O sea, era un cine que estaba interrogando la manera efectiva en que esa revolución era. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Y te puedes topar, digamos, porque Nicolás Guillén Landrian tiene dos momentos muy visibles en su cine. Un primer momento donde están sus documentales Ociel del Todo, en un barrio viejo, que es un cine mucho más observacional, mucho más interesado en este sujeto de los márgenes, de este sujeto racializado, este sujeto que de las periferias que experimenta la violencia revolucionaria, o sea, un proceso que trastoca su mundo inmediatamente. Y después vamos a ver un segundo Nicolásito, que ya es un Nicolásito afectado por la represión, un Nicolásito que ya tuvo problemas con la institucionalidad, un Nicolásito que ya ha estado detenido, preso, que va a ser un Nicolásito que va a subjetivar mucho más la forma audiovisual, que se va a volver mucho más radical en el sentido de experimentar a la manera que lo hacían los vanguardistas clásicos, ya no que vienen del cine, sino de aquellos que coquetearon con el mundo de las artes visuales, que va a hacer estallar la forma fílmica de una manera contundente. Va a ser un cine que interroga, por ejemplo, la historia como proceso, que interroga al poder, y esto verdaderamente lo convierte en uno de los cineastas más revolucionarios. Claro, claro. Pero, por supuesto, tenemos cineastas como Tomás Gutiérrez Alea, que va a ser muy importante. Era un cineasta también muy preocupado por el poder, que va a ser una película como Memorias del Subdesarrollo, que sigue siendo un clásico del cine internacional, sin duda. Sí, sí. Claro, que es una película también que está interrogando la posibilidad efectiva de esa revolución, de construir un Estado moderno capaz de gobernarse por sí mismo. Ya le está sospechando la deriva de ese proceso, hacia dónde va a conducir, al mismo tiempo que analiza al gran apestado de la revolución, que es el sujeto burgués. Claro. Porque ese es el gran excluido, porque representa todo lo que la revolución no quiere ser. Y entonces él tiene la sensibilidad, a partir de la novela de Desnoe, de analizar esa subjetividad en crisis. O sí, yo lo que he notado, si me permitís, ¿no? Yo lo que he notado, sí, o sea, lo que noto siempre cada vez que la veo, que es una crítica, ¿sí? Pero desde adentro, ¿sí? No es una crítica que se la pueda pensar exterior, digamos, o contra el sistema en forma abierta, sino claro, precisamente Luis, desde adentro. ¿Sí? Hay que distinguir muy bien. Por supuesto. Hay una cosa muy importante que las personas que se acercan al cine del revolucionario, a estos cines del año 60, de la década del 60 y 70, tienen que tener muy en cuenta. O sea, estos cineastas que vivieron el lado oscuro de la revolución también, o sea, el tienes que callarte y no puedes hablar de eso porque va en contra de la revolución, que experimentaron la represión incluso como Nicolásito, o personas como Sara Gómez, cuyos documentales que estaban explorando, digamos, si era efectivo o no la manera en que la mujer se incorporaba al trabajo, o
las granjas agrícolas de formación de los jóvenes, si esto era una medida realmente efectiva o era muy violenta o no contra el individuo, era la correcta, era la manera correcta de construir al hombre nuevo. Aun cuando esas películas fueron silenciadas, censuradas, que es la palabra, aun cuando ellos fueron reprimidos en mayores o menores grados, eran cineastas revolucionarios. Un enorme y ambicioso, nos quedaría mucho más, este cuadro de los cineastas de la tradición de la revolución, más allá de que parezca un oxímoro, un término con otro, ¿sí? Pero estos son los fundacionales de algún modo, y tenemos que pensar en los contemporáneos. Para los contemporáneos, el último audio. ¿Y podés trazar, Ángel, un panorama en relación a lo que veníamos hablando de el cine de la tradición? Hiciste especial énfasis en Nicolás Guillén Landrian, que bueno, invitamos a investigar especialmente sobre él. No sé si la obra de él está disponible, esto me gustaría saber. ¿Está disponible en algún lado, en alguna plataforma? ¿Hay algún lugar donde se pueda encontrar? Bueno, no creo que haya una plataforma donde esté disponible, pero afortunadamente en los últimos años, en los últimos 2, 3 años, su cine se ha estado viendo mucho alrededor del mundo porque se restauraron los documentales que se pudieron encontrar. 10. Existen más disponibles, digitalizados, pero bueno, los originales se encontraron de 10 solamente. Y han estado circulando por diferentes festivales alrededor del mundo, acompañados de un documental sobre él que se llama Landrian, efectivamente, que hizo un realizador cubano que se llama Ernesto Daranas y que se estrenó en Venecia. Ajá. Y acompañado a este proceso de redescubrimiento de su obra, que hay que agradecérselo, sobre todo a los jóvenes realizadores a principios de este año, de este siglo, discúlpame, existe un boom muy grande de estudio de su obra y varios especialistas han estado dedicados a eso. Desde que se hizo la primera retrospectiva de su trabajo en el año 2001, 2002, si mal no recuerdo, en la muestra de jóvenes realizadores, que era un evento dedicado al cine joven en Cuba, que ya desapareció también por fricciones entre quienes organizaban ese cine y la institución, porque ya empezaron a no tolerar más el grado de disidencia permisible de los realizadores, que al final no estaban disintiendo con nada, estaban describiendo el país en realidad. Y bueno, desapareció la muestra joven. Desde entonces surgió un primer libro que es muy importante, de un investigador y estudioso cubano que se llama Dan Luis Reyes, que es una de las personas que más y mejor ha acompañado a este nuevo cine cubano. Hizo un libro dedicado a Nicolás Guillén Landrian, y recientemente, hará un par de años, también surgió una compilación de estudios y ensayos y análisis de la obra de Nicolásito, que estuvo... que salió por Almenara, si mal no recuerdo, que es una editorial cubana de la diáspora, que reúne también varias investigaciones sobre el cine de Nicolásito. Así que no sé cuán disponible estén los trabajos a la mano del público. Pero hay algo que me interesa especialmente, el proceso de restauración de las películas que vos me mencionás que se hicieron. ¿En dónde se hizo ese proceso de restauración? ¿En Cuba o en otros países? No, en Cuba no se hizo, amén de que hay que agradecerle al ICAI que haya facilitado y propiciado ese proceso de restauración. Pero claro, no se hacen en Cuba porque en Cuba no existe la tecnología para poder restaurar las películas. Y sí, en los últimos años no solo se ha restaurado la obra de Nicolásito, también se restauró Memorias del Subdesarrollo, que hablamos brevemente sobre ella, el gran clásico de Tomás Gutiérrez Alea, y de él también se restauró La Última Cena y Una pelea cubana contra los demonios, que son dos películas capitales que invito también a quienes nos escuchen, si tienen la posibilidad de verlas, de no perdérselas. Repetí el título, por favor. La Última Cena y Una pelea cubana contra los demonios. Bien, bien. Desde Sarita
de Sara Gómez se restauraron varios de sus documentales y de cierta manera la película, que también no se la pierda quien tenga la posibilidad de verla, porque probablemente sea por la ambición del análisis, de la reflexión de lo que está planteando, probablemente sea la película que esté, la única otra película de ese periodo que esté a la altura. Estoy cometiendo un exceso, pero es para que se tenga idea de la magnitud de la película. Probablemente sea la única que esté a la altura de Memorias del Subdesarrollo. Se han restaurado también Lucía, que es la gran película de Humberto Solás, que también es una magnífica película, y hay varias otras que también hemos tenido la suerte que se restauren. Bien. Que han sido gracias a la gestión de la Cinemateca de Cuba y de su director, que es Luciano Castillo, un gran investigador del cine cubano, y se han hecho la mayoría en la Cinemateca de Bolonia. Algunas hay que agradecerle la gestión, como la de Sarita, a especialistas que han estudiado su obra fuera de Cuba, etcétera. Digamos, ha sido un trabajo colectivo y en el que han influido muchísimas personas. No las puedo mencionar a todas, pero a todas les doy su crédito y su agradecimiento, porque gracias a ellos podemos tener las películas en buena calidad y estudiarlas con mayor profundidad. La Cinemateca de Cuba que mencionás, ¿es un ente autárquico? ¿Recibe fondos del Estado? ¿Cómo se financia? No, aquí todo pertenece al Estado y está manejado Bien. Por el Estado. Bien. Y las instituciones que existen independientes existen en un margen de ilegalidad y de tolerancia por parte del Estado. Es muy complejo. Es muy complejo. No, porque pienso en voz alta que, o sea, en toda la crítica que vos estás haciendo, que, o sea, donde te estamos escuchando atentamente, digo, hay una pata, hay un punto en donde decimos, bueno, aún con estos puntos de vista críticos, aún con, digamos, estas zonas, digamos, de fricción, digamos, entre el arte y, digamos, el aparato de Estado que vos mencionás, ¿sí? Hay un dinero del Estado que se destina a la Cinemateca, ¿sí? Eso es lo que estaba, digamos, de algún modo me interesa pensar un poco en voz alta, ¿sí? O sea, eso sí, está. Bueno, la institución estatal que representa la Cinemateca, digamos que no pone mucho dinero, pero facilita, viabiliza. Y en este sentido hay que tener en cuenta más bien la gestión de parte de esta institución y de las personas que trabajan en ella con otros actores internacionales, con pares del mundo del cine que favorecen, porque en definitiva son obras que tienen un valor cultural, patrimonial muy grande y que, amén a todo, hay que salvarlos, ¿no? Amén a la crisis, amén a los problemas políticos que la institución atraviese. Y estos son los mínimos, porque hay que tener en cuenta que Cuba no es el único país del mundo que quiere también salvar su patrimonio. Hay muchísimos países que quieren salvarlo y nosotros no tenemos el dinero para hacerlo, eso es una realidad. Un país con una crisis económica tan grande como la que nosotros tenemos, si cerramos los ojos tenemos que decir, mira, no podemos priorizar la película porque hay que favorecer, hay que priorizar el hambre que la gente está experimentando. Claro. Ahora, yendo a los contemporáneos, ¿sí? ¿Dónde está el eje puesto? Tanto en los nombres, digamos, que puedas pensar al aire, como en las formas que están trabajando. Sí. Mira, el problema del cine contemporáneo en Cuba es un poco largo y tiene que comprenderse desde el surgimiento de un cine independiente en Cuba. O sea, la emergencia de cineastas independientes es lo que ha propiciado una nueva búsqueda, zona de búsqueda novedosa por parte de los realizadores. Y hay que retrotraerse hasta principios de este siglo con la aparición de la tecnología digital, con la emergencia del internet luego, con el surgimiento de una serie de instituciones educativas de formación de jóvenes cineastas que lo lanzaron
a la escena pública cubana sin que existiera una institucionalidad que los pudiera asumir. Y bueno, por supuesto, después que tú te gradúas, pues tú quieres hacer cine. Y luego tiene que ver con la crisis misma de la institución. ¿Te acuerdas? Recordarás que te hablaba de que la Revolución Cubana ha sido, su devenir ha sido muy estático. Bueno, efectivamente, el ICAI, como una institución integrada a ese proceso revolucionario, no supo revolucionarse a sí misma, no supo reinventarse. Y en algún momento ya fue muy evidente su obsolescencia en términos de leyes, en términos de tecnología, etcétera. Y en términos de su incapacidad para asumir a estos nuevos actores sociales, a estos nuevos realizadores que tenían un pensamiento diferente, miraban al proceso revolucionario desde otro lugar, con una serie de cuestionamientos completamente coherentes y válidos, y que fue incapaz de asumir. Y bueno, empezaron a surgir estos realizadores desde fuera de la institución. En algún momento la institución crea, te comentaba antes, la muestra joven, que va a ser una suerte de festival a muy pequeña escala, en el que se van a empezar a poner estas películas, en su mayoría cortometrajes, y empieza a existir una tensión, una fricción con la institución para que va a tomar una década aproximadamente, donde van a surgir un grupo de cineastas que van a empezar a reclamarle a la institución el que tiene que crear una ley de cine que no existía en Cuba, en el que hay que legalizar las productoras independientes, en que es necesario flexibilizar los espacios de circulación y de proyección, y de abrirle facilidades para que todas estas personas puedan producir, o sea, obtener fondos, crear un fondo de fomento del Estado para que ya no sea tan unidireccional la realización, o sea, que tiene que pasar por el ICAI, por la dirección del ICAI, y solo ellos aprobar películas, etcétera. Bueno, todo esto en el tiempo se va a ir moviendo, y van a aparecer una serie de realizadores cuya mayor diferencia respecto a los realizadores de la época clásica del cine revolucionario va a ser su posición frente a esa misma revolución. Ya no van a ser realizadores que van a documentar la Cuba revolucionaria, sino van a ser realizadores que van a documentar la Cuba efectiva. O sea, la crisis, el sujeto afectado o golpeado por tantos años de revolución, el sujeto de espacios de la sociedad cubana que el cine no mostraba, y va a ser un cine que va a empezar a disentir de las narrativas oficiales, de la narrativa de la oficialidad. Y va a ser un cine que se va a empezar a permear de la modernidad internacional, porque ya siendo Cuba un país mucho más abierto al mundo, van a empezar a llegar otros cines que se van a ver en las PC personales, que van a circular de mano en mano y no necesariamente en los cines, y van a empezar a consumir otros productos. También hay que agradecer la entrada al país de otro pensamiento sobre el cine gracias a la misma Escuela Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. O sea que va a haber un diálogo más coherente, más al día con lo que está sucediendo en el panorama internacional del cine, y de eso van a beber esos realizadores. ¿Cuáles son las formas, digamos, que especialmente les interesan para vincularse a esta nueva camada cubana, de esta camada nuestra? Bueno, nosotros entre los nuevos realizadores vamos a empezar a ver un cine mucho más de autor, en el sentido más de un cine mucho más minimal, más de lo que pasa con la modernidad internacional, ¿verdad? Más minimal, e incluso un cine que va a empezar a transgredir de manera mucho más evidente el patrón de la narrativa clásica, más en el sentido en que lo hacen cineastas como Las Díaz, como Saint-Milian, como Lucrecia Martel, estas cosas, ¿verdad? Vamos a empezar a ver un cine que va a abandonar la manera de hacer sociología desde un realismo, un naturalismo muy declarado, y van a empezar a coquetear y a jugar con el cine de género,
¿verdad? Con la ciencia ficción, porque hay una tendencia muy grande en este cine documental, por ejemplo, a trabajar los códigos de las distopías, ya sea desde la puesta en escena, ya sea desde la fotografía, porque claro, la distopía ya ideológicamente carga mucho con su punto de vista, que es la debacle que ha experimentado la sociedad cubana en sí misma a lo largo de estos 60 años. En el documental, pues vamos a ver prácticas mucho más performáticas, más subjetivas. Ya no va a ser este documental que trata de encontrar como una autoridad epistémica en personas o en lugares que tengan autoridad sobre el saber, sino que van a ser documentales que narran más desde el yo, desde la subjetividad del autor, muy preocupado para buscar en su realidad. Y esto pasa porque el cine cubano de los años 60 era un cine muy preocupado en los efectos que se iba a tener sobre el espectador, sobre el público. Por eso es que se adopta con tanta efervescencia el modelo brechtiano del extrañamiento, del distanciamiento. Lo que seguíamos hablando, un poquitito más, nos quedó material afuera, con Ángel Ernesto Pérez Velázquez, o Ángel Pérez, como ustedes quieran, es que estos cineastas contemporáneos se centran mucho más en la idea del yo, ¿sí? Habiéndose roto estos grandes relatos. No necesariamente habría que investigar en cada uno dentro de la mera deconstrucción, ¿sí? Él en su libro, bueno, él ha nombrado a Carlos Lechuga, a Alejandro Alonso. También él, en su texto Burlar el Cerco, trabaja con cineastas como Humberto Padrón, Alan González, Carlos Quintela y Luis Alejandro Llero, ¿sí? Pero lo importante acá es la crisis de la noción de verdad que sostenía la idea de pueblo unificado con los directores antes mencionados como Tomás Gutiérrez Alea, ¿sí? Ahora el pueblo está disgregado, es un pueblo en devenir, es un pueblo que lo tenemos que pensar a partir de individualidades y cómo esas individualidades confluyen en una especie de nuevo sujeto. Esto es para seguir conversando, vamos a seguir hablando de este tema en el programa y vamos a seguir hablando también con Ángel Pérez, lo resumimos. Muchísimas gracias Ángel Pérez por tu aporte al programa, valiosísimo. Y Chino, muchísimas gracias a vos. No hemos tenido tema musical, ¿para qué vamos a tener tema musical si ya viene Piano Bar, que es todo música con Leonardo Gottlieb? Nos encontramos la semana que viene, hasta la próxima.